Estamos viviendo un momento muy especial en la historia, porque por primera vez la ciencia occidental está rozando la espiritualidad. Y por primera vez en Occidente nos tocó admitir que tenemos un órgano físico que capta lo no físico. Hoy nos damos cuenta que somos seres de la emoción, seres del corazón, y que el Principito no se equivocaba cuando nos decía que lo esencial es invisible a los ojos. Existe la ciencia que nos permite entender mucho más de cómo funciona la vida. Heart Connection Partners somos un grupo de personas que después de muchísimos años en las corporaciones decidimos devolverle a la vida mucho de lo que habíamos recibido, y el vehículo perfecto que se manifestó en el momento adecuado fue la coherencia cardíaca. Antes de conocer un poco la coherencia cardíaca, yo siempre cuento que mis últimos 10 años fueron los años que dediqué a viajar al corazón. Y siempre digo que no es cliché, que recordar viene de re, que es volver, y cordis, que es corazón. O sea que cuando recordamos, vamos al corazón. Queremos llevar a las corporaciones esta experiencia de vivir desde el corazón. Es un liderazgo que de hecho da mejores resultados, que te lleva al mejor desempeño y que se manifiesta en resultados, por supuesto, pero que implica un cambio en esa vibración, en esa conciencia. El camino del corazón puede no ser rápido, pero que es seguro, es segurísimo. Yo tenía una vida que supuestamente era muy resiliente, ¿no? Porque pues había enviudado, me sentía guerrera, era... Después de arrancar el camino del corazón, hasta el amor llegó, y literalmente, porque aquí tenemos hasta manifestación incluida, tocó la puerta, o sea, llegó un día y timbró y me tocó la puerta. Lo interesantísimo es que el corazón, con el tamaño del puño de una mano y sin ser un órgano de los más grandes, por supuesto, genera el campo electromagnético más grande del cuerpo. Un corazón que percibe lo no físico, que lo convierte en físico, que luego le habla al cerebro en tu cabeza, y luego ese cerebro implementa muchos temas relacionados con lo que llamamos salud física, mental y emocional a partir de la información que el corazón le envió basada en las emociones. Entonces comenzamos a entrar en unos temas que son muy especiales, que tienen que ver con ese poder del ser humano para generarse salud física, mental y emocional a voluntad. Entre voces por voces vestidas. Entre voces es una conversación auténtica que nace sin guión, sin estructura previa, desde la verdad del instante y el corazón de quienes se encuentran a avanzar con la palabra. Aquí no hay consejos, no hay diagnósticos, ni verdades absolutas, tampoco opiniones técnicas, ni psicológicas. Solo miradas personales, sentires compartidos y la magia de lo que se revela cuando alguien se atreve a hablar y otro se atreve a escuchar. Toma lo que resuene contigo y deja en libertad lo que no. Este espacio no es para dar respuestas, sino para abrir nuevas preguntas. Y si alguna se queda contigo, quizás ya estamos hablando entre voces. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Entre Voces. Hoy literalmente el corazón me explota de la felicidad con el invitado que tengo aquí junto a mí. Jorge, bienvenido. Qué delicia tenerte aquí, Entre Voces, en este espacio, en mi casa, que es tuya, por supuesto. Muchas gracias. Ivonne, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que seguro nos van a estar viendo. Es un placer, Ivonne, y hace tiempo que estábamos pensando en esto. Así que es un placer y un gusto estar acá. Bueno, para conocer un poquito de Jorge, Jorge es médico, neurocardiólogo, farmacólogo y además un apasionado de algo que ya vamos a conocer muchísimo más, y es la coherencia cardíaca. Jorge, adicionalmente, y vamos a conversar un poquito acerca de esto, es formador, es facilitador de esta ciencia de coherencia cardíaca del HeartMath Institute, que no lleva mucho tiempo, ¿no, Jorge? O sea, es algo que para nosotros dentro de la ciencia es nuevo. Sí, Ivonne, tienes toda la razón. A pesar de que casi son 40 años, 36 años de investigación,
de todas maneras, en términos de la evolución de la ciencia y los tiempos, es algo relativamente reciente. Bueno, tenemos muchos más años que lo que lleva el Germán Institute, y eso ya dice todo porque yo me siento muy joven, entonces por ahí vamos. Y bueno, y Jorge adicionalmente con su equipo, porque ha desarrollado un equipo maravilloso, de hecho he tenido la fortuna de conocerlo, acompañan a personas, a corporaciones, a muchos equipos sobre todo, a entender que el bienestar, la salud, la resiliencia no vienen de nuestro cerebro ni de todo lo que pensamos, vienen mucho más de lo que sintonizamos. Y cuando hablo de sintonía, ya van a ver por qué hablamos del corazón. Así es, Simón. Y bueno, y fíjate, ahora que dices eso, la empresa que tenemos ahora, que tú sabes que es Heart Connection Partners, somos un grupo de personas que después de muchísimos años en las corporaciones, trabajando sobre todo con el área de la salud, decidimos devolverle a la vida mucho de lo que habíamos recibido, y el vehículo perfecto que se manifestó en el momento adecuado fue la coherencia cardíaca, la mejor manera de devolver a la vida lo que recibimos. Y ese enfoque corporativo lo hacemos especialmente porque queremos llevar a las corporaciones esta experiencia de vivir desde el corazón, ¿no? Ese cambio tan importante que sentimos que debe darse de la corporación enfocada solamente en la racionalidad, en los resultados, a una corporación, a un liderazgo que se enfoque en el corazón. Que a propósito, Ivonne, y tú lo sabes, es un liderazgo que de hecho da mejores resultados, que te lleva al mejor desempeño y que se manifiesta en resultados, por supuesto, pero que implica un cambio en esa vibración, en esa conciencia. Entonces a eso nos dedicamos, Ivonne. Me encanta. Y fíjate que sin saber, antes de conocer un poco de la coherencia cardíaca, para mí, después de casi 30 años también en el mundo corporativo, cuando cuento mi historia, yo siempre cuento que mis últimos 10 años fueron los años que dediqué a viajar al corazón. De hecho, mi metodología, si así lo podemos llamar, o mi metáfora, siempre viene alrededor del vestido. Y siempre digo que primero tuve que despojarme de lo que yo creía con mi mente, que era lo que me definía, etiquetas, títulos, cargos, logros, nombres, bueno, muchas cosas de estas. Y eso es la D. El siguiente paso fue recordar. Y siempre digo que no es cliché decir que recordar viene de re, que es volver, y cordis, que es corazón. O sea que cuando recordamos, vamos al corazón. Eso hice yo, y los últimos 10 años de mi mundo corporativo, antes de decidir que quería cambiar para contarle al mundo que se puede vivir desde el corazón, que el camino del corazón puede no ser rápido, pero que es seguro, es segurísimo. Fueron mis mejores años creciendo en el liderazgo, con los equipos, desde la vulnerabilidad. Los resultados se dieron con mayor facilidad. La forma de conectar, el crecimiento, los ascensos. O sea, si quisiéramos verlo en la parte experiencial, fue maravillosa. Incluso cuento que yo tenía una vida que supuestamente era muy resiliente, ¿no? Porque pues había enviudado, me sentía guerrera, era... Después de esto, hasta el amor volvió a mi casa. Yo que pensé que eso no era para mí, después de arrancar el camino del corazón, hasta el amor llegó, y literalmente, porque aquí tenemos hasta manifestación incluida, tocó la puerta, o sea, llegó un día y timbró y me tocó la puerta. Entonces, con Jorge además compartimos una pasión que yo les quiero contar, y es que, bueno, además de que nos gusta el Principito, Jorge, eso lo descubrí desde la primera vez que vi a Jorge. Yo lo vi en una conferencia el año pasado. Yo estaba simplemente asistente en temas de liderazgo generativo. Y mira, esto es una infidencia, Jorge. Yo conocí a los organizadores, ¿no? Yo estaba un poco con los organizadores y yo sí oía que el doctor Jorge ya casi llega, que el doctor Jorge viene más tardecito, que el doctor Jorge está a punto de llegar, que quién va a recibir al doctor Jorge porque tenías que llegar. Y, oh sorpresa, el doctor Jorge llegó, se puso en el escenario, y cuando yo veo que la primera imagen, además para mí el doctor Jorge pues iba a venir una eminencia desde la ciencia, ¿no? Y yo veo que la primera imagen que proyecta es del Principito. ¡Ah! Me atrapaste, me atrapaste. Gracias, Ivonne. No, y quedamos sintonizados porque además tú has estado después de eso en varios talleres. Muchos. Y has llegado hasta el nivel más avanzado de coherencia, y es evidente que esa filosofía, por decirlo así, del Principito, es la filosofía del corazón. Es esa posibilidad de vivir la vida desde tu esencia,
Y ojo, algo que tú decías ahora muy importante, Ivonne, desde lo que realmente eres. Es quitarnos esa máscara que usualmente todos tenemos para experimentar el mundo físico, basada en logros, en títulos, en fin, para ser realmente quienes somos. Y eso es la esencia del Principito. Entonces ahí nos encontramos, por supuesto, Ivonne. Nos encontramos. Y hablando de encontrarse, la ciencia y la espiritualidad, que de eso vamos a conversar en los próximos minutos, hasta ahora siempre creemos que al hablar de espiritualidad, que al hablar de todos estos caminos un poco más invisibles, incluso el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, que solo vemos con el corazón, pensamos que todo esto es un mundo como muy esotérico, etéreo. Y resulta que ver médicos, científicos, además de trayectoria de más de 30 años, ¿o no, Jorge? En el mundo netamente médico. O sea, aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando más de 20 años en mundos farmacéuticos, ¿no? Así es. Mucho más de 20 años en mundos farmacéuticos. Sí. O sea, un estudio completamente farmacológico, los medicamentos, o sea, todo este mundo. Y que hoy estemos hablando de que el corazón nos habla. Yo creo que es una cosa fantástica. Bueno, es bellísimo y justo lo que tú dices nos permite entrar en algo que es para mí lo más importante. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia porque por primera vez, y hablo específicamente para Occidente, la ciencia occidental está rozando la espiritualidad. Y ese es un tema que tú sabes que impacta todo el concepto del conocimiento en Occidente, donde nos han dicho que tiene que ser todo evidenciado y justamente donde muchos temas que no tenían evidencia científica eran desechados o no tenidos en cuenta. Pues mira lo increíble de este momento, la mejor ciencia que hemos tenido, que ahora se manifiesta en la neurocardiología, nos permite entender que tenemos suficiente evidencia para entender muchos temas que hasta ahora eran espirituales o filosóficos desde la ciencia. Entonces eso es lo que hace esto tan especial y es lo que tratamos de llevar a estas corporaciones y en los talleres. Existe la ciencia que nos permite entender mucho más de cómo funciona la vida, ¿no? Me encanta. Yo vengo de una familia de médicos, de todos, mis 2 abuelos paternos y maternos, mis tíos. En mi casa hay todas las especialidades médicas que te puedas imaginar. Mi papá es cirujano, especialista en cirugía, bueno, todas las especialidades hay. Neonatólogos, ortopedistas, hay todas las especialidades. Espero que este episodio, papi, tíos, todos los que estén viéndome, mis abuelos ya no están, yo creo que va a ser apasionante que ellos escuchen desde un colega completamente de la medicina todo lo que vamos a conversar. Y por eso me quiero ir al comienzo. En los talleres que he tenido la oportunidad de estar, voy a empezar hablando de un número que para mí, desde este mundo invisible, representa mucho. Y es el número 22. El número 22 en muchas de las ciencias invisibles representa el número de la totalidad. Los alfabetos tienen 22 letras. Cuando nos vamos desde la antigüedad, 22 es el diámetro de la longitud de la circunferencia cuando el diámetro es 7. Y la relación de 22 con 7 nos da el número pi. O sea, hay un montón de asociaciones. En la parte angelical dice que el 22 es un número maestro. Y resulta, y les quiero contar que cuando estuve en el primer taller de Jorge, empezamos a hablar desde lo más básico. Y es que, ¿qué pasa el día 22, Jorge, de la gestación de un bebé? Sí. En la barriguita de la mamá. Ese es un tema que siempre impacta mucho en los talleres, Ivonne. Y es algo que cuando lo entendemos sorprende muchísimo. Hacia el día 22, como dices tú, cuando el embrión, y siempre insisto mucho esto en los talleres, cuando el embrión tiene el tamaño de mi uña o un poco más pequeño, que es una estructura absolutamente incipiente, y que, insisto muchas veces, en muchos casos la madre aún siquiera entiende o sabe que está embarazada. Y sucede que en ese momento, por un suceso que no tiene explicación científica, unas células se agrupan en el centro de esa estructura tan pequeña para dar origen a la forma básica, a la estructura básica del corazón. Y de manera totalmente repentina, en un concepto que se define como el soplo divino, porque no tiene explicación científica, ese pequeño grupo de células que se han agrupado en esa estructura tan incipiente comienza a latir. Y entonces es como si lo no físico se hubiese convertido en físico a través del corazón. Es como si el corazón fuera ese puente que conecta lo no físico y da inicio a la experiencia física de ese ser humano. Y algo súper interesante, Ivonne, solo a partir de ese momento, cuando el corazón
ha comenzado a latir, comienzan a formarse el resto de los órganos del cuerpo, comenzando por el cerebro y específicamente por el oído interno y la región temporal, que son las partes que se forman primero de esa estructura cerebral. Gran conclusión que sale ahí: desde lo más incipiente de la formación de un ser humano, el corazón es el primero. Y lo que luego HeartMath logró comprobar es que eso se mantiene durante toda la experiencia física del ser humano. El corazón es el primero. El cerebro, al que siempre le hemos dado tanta importancia, simplemente obedece en una gran cantidad de parámetros a lo que el corazón le informa. Y el corazón le informa, que hablaremos de eso ahora, Ivonne, a partir de las emociones. Entonces, cuando comienzas a integrar todo este proceso, un corazón que percibe lo no físico, que lo convierte en físico, que luego le habla al cerebro en tu cabeza, y digo cerebro en la cabeza porque hay también pequeño cerebro en el corazón. Ahí va yo. Luego le habla al cerebro en la cabeza y luego ese cerebro implementa muchos temas relacionados con lo que llamamos salud física, mental y emocional a partir de la información que el corazón le envió, y lo más importante, corazón y información basada en las emociones. Emocionante que el cerebro hable el corazón habla el lenguaje de las emociones y desde ahí le da información al cerebro. ¿Y cuántos años hemos creído que el cerebro es el que rige todo? Y bueno, sí, aquí hay un director que está mandando información, incluso ya hablaremos también de eso porque quiero que toquemos un poquito el tema del sistema nervioso autónomo y cómo tenemos aceleradores y frenos dentro de nuestro organismo. Pero me quedó sonando que tú hablabas que es en Occidente, ¿no? Que es más la parte occidental la que quiso como divorciarse. No sé si podemos hablar de que hubo un divorcio en la antigüedad porque pues, no sé, las antiguas civilizaciones, la China, la Mesopotamia, todas estas antiguas civilizaciones eran cardiocéntricas, ¿sí? Eran cardiocéntricas, o sea, iban al corazón, tenían esta información, de repente no, con la nitidez científica para entender cómo son las células que forman el corazón, pero se regían desde acá. Y hubo un divorcio, como que se pelearon y dijeron, no, el cerebro va por un lado y el corazón va por el otro. Y ahora llega el HeartMath, por eso digo yo, imagínate si hablamos desde la China y la Mesopotamia y ahora hablamos del HeartMath del año 91 hacia acá, pues uno dice, no, esto es un bebé, pero que me trae información como esa que ibas a contar ahorita y quiero preguntarte. No solamente el corazón habla de las emociones, sino que el corazón tiene un cerebrito, ¿no? Claro. Y bueno, y eso fue cuando se crea el Instituto HeartMath en California. Siempre es importante entender que es o que fluye a partir de un grupo de médicos, psicólogos, gente que trabajaba en electrocardiografía, electroencefalografía, y se reúnen para justamente entender desde la mejor ciencia de Occidente por qué en la antigüedad todas estas culturas cardiocéntricas se enfocaban tanto en ese corazón, por supuesto, pero más importante, le adjudicaban a él todas las funciones que incluso hoy le damos al cerebro. El cerebro. Y todo se enfocaba en el corazón, no solamente el tema emocional, sino el conocimiento y todo lo relacionado con el conocimiento y la experiencia del mundo físico. Entonces se reúnen y el precepto que utilizan es: algo nos está faltando en Occidente, algo no entendemos todavía del corazón. Vamos a investigarlo con la rigurosidad de las matemáticas. Y aparece el HeartMath, Instituto de las Matemáticas del Corazón. Vamos a ir a un nivel de experimentación como nunca se ha hecho. Y el primer gran descubrimiento, como dices tú muy bien, año 91, es que todos tenemos en el corazón un pequeño cerebrito de 40 a 45 mil neuronas. ¿Cuántas tenemos normalmente en el cerebro, Jorge? 100.000 millones de neuronas arriba. Y 40.000 y 40.000 en el corazón. Entonces, en base a eso, se llamó el pequeño cerebro del corazón y así se sigue llamando. Y claro, el proceso que siguió al descubrimiento del pequeño cerebro del corazón fue: ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? Y esto cambió la historia de la medicina, de la cardiología y dio origen a la neurocardiología. El pequeño cerebro del corazón son 40.000 neuronas dedicadas a captar cada segundo de tu vida la emoción con las que estás experimentando ese momento de tu experiencia física. Cada vez que experimentamos algo en el mundo físico hay una emoción asociada. Esa emoción la capta las 40.000 neuronas y entonces el corazón, fíjate lo que voy a decir, Ivonne, capta lo no físico
las emociones son no físicas, y por primera vez en Occidente nos tocó admitir que tenemos un órgano físico que capta lo no físico. Y aquí comienza la gran revolución, por supuesto, de la medicina occidental. O sea que cuando voy a utilizar palabra de nuestras abuelas, de las mamás, porque está más adjudicada a las mamás, cuando yo siento una corazonada, que mira que no es coincidencia que diga yo no creo en las coincidencias, creo en las sincronías, no es casualidad que diga es una corazonada, mi pequeño cerebro, el corazón, no solamente está cogiendo, claro, no es solamente que me inventé algo, no es solamente que mi mamá, mi abuelita, ay Dios mío, ¿qué les está pasando que ahora les dio por tener corazonadas? Es que mi cerebro, el corazón me está hablando. Claro, y bueno, aquí surge una cosa bellísima, y es esta. Hablábamos al comienzo del día 22, sí, del momento que se forma el pequeño cerebro del corazón. Más allá que eso, cuando tú haces el control del embarazo, y durante, digamos, ese control mensual, le pides a una mamá al cuarto, al quinto mes, estando acostadita en la camilla, le pides que piense con amor en su bebé. Y al tiempo que le pides ello, conectas a mamá 19 derivaciones para un electroencefalograma y conectas la barriguita de mamá también para captar el pequeño corazón del bebé. ¿Qué pasa? Cuando la mamá piensa en su bebé, ojo, piensa algo no físico, automáticamente el corazón del bebé capta la información, el corazón capta lo no físico, las emociones, y automáticamente se sincronizan el corazón del bebé con el cerebro de mamá. Y entonces tú ves que el electrocardiograma del bebé se sincroniza con el electroencefalograma de mamá, y entonces mamá y bebé están conectados en una experiencia que trasciende lo físico. Esa conexión, Ivonne, se mantiene el resto de la vida. Entonces, cuando ya ese hijo crece y está en su experiencia de vida física, la mamá puede sentir la famosa corazonada que tú dices ahora. Y es que el hijo puede estar a miles de kilómetros de distancia y la mamá puede sentir evidentemente algo que le informa que ese hijo está en peligro o le ha ocurrido algo, y hay cientos de ejemplos al respecto, y esa información te llega en el aquí y en el ahora, en el mismo segundo que le ha ocurrido a tu hijo algo al otro lado del mundo. Quiere decir entonces que el corazón no solamente conecta, no solamente capta lo no físico, sino que trasciende el tiempo y el espacio. Y entonces todo esto nos lleva a una dimensión del corazón que está lejísimos de la que Occidente nos dijo. Bomba muscular que late 75 veces por minuto, que mueve la sangre, que ya es bellísimo, pero ahora estamos en un corazón que trasciende lo físico y está a otro nivel. O sea que esa información que nosotros vemos, bueno, embarazada me hicieron muchos electrocardiogramas, encefalogramas, creo que no me han hecho nunca uno. O sea que esa hojita que uno ve, que sale una tirita con todas estas grafiquitas, trae mucha más información que la que los médicos nos dicen, ¿no? Claro. De hecho, Ivonne, el cambio más importante derivado de la investigación de HeartMath, y ya en términos de cardiología pura, fue entender esto. Cuando sale ese registro que tú dices electrocardiográfico, la hojita que el médico mira y te dice, no, tu corazón está bien, ojo lo que dice el médico, los espacios entre tus contracciones son igualitos, todo pinta súper bien. Ese concepto fue totalmente revaluado. Lo que investigó HeartMath y lo que entendió, y que tiene que ver, Ivonne, con lo que tú decías del sistema nervioso automático, autónomo, es que los espacios entre las contracciones del corazón nunca son iguales. Y que entre más desiguales sean, eres más sano. Y que entre más desiguales sean, eres más resiliente. Y apareció el concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Que es el que te iba a preguntar. Que es el fundamental, es la base de la moderna neurocardiología. ¿Por qué el electrocardiograma se ve aparentemente igual los espacios? Porque los espacios se miden en milisegundos y a la experiencia del ojo físico se ven iguales. Pero cuando tú conectas un pletismógrafo, que tú lo viste en las sesiones, se conecta. Me conectaron. Aquí te conectamos, de hecho, un fotopletismógrafo que mide los espacios entre las contracciones con precisión exacta en milisegundos. Te das cuenta entonces que los espacios entre las contracciones nunca son iguales. 289 milisegundos, 325, 444, y se ven aparentemente iguales si lo vieras físicamente, pero no son. Y esa desigualdad marca una especie de curva o genera una onda eléctrica que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que al final se traduce en esto, Ivonne, que es la forma más fácil de decirlo. Tú tienes tantas frecuencias cardíacas como latidos. Entonces, el antiguo concepto
de que tienes 72 Sí. latidos por minuto, que es lo que le dicen a uno siempre. Lo que significa hoy en día es que tienes como mínimo 72 frecuencias cardíacas diferentes cada minuto, una con cada latido. Entonces el corazón late, viene un espacio. Luego late otra vez y otro espacio. Y como los espacios son diferentes, al acortarse o alargarse los espacios, entran más latidos en un minuto o entran menos latidos. Y la frecuencia cardíaca cambia con cada latido. Conclusión, el corazón genera algo totalmente diferente con cada latido. Y para entenderlo un poco, pues quienes no han sentido esa diferencia, porque yo también antes lo único que sabía era, no sé, me pongo el oxímetro en el dedito y ahí dice 80, 70. Bueno, te contaba yo, ¿no? Mi esposo es atleta y pues claro, él nunca le sube de 60, así esté agotado, o le sube muy rápido y ¡fum!, vuelve y baja. Esto no tiene nada que ver con la frecuencia cardíaca, ¿no? Para aclararlo aquí a quienes nos están escuchando. Una cosa es la frecuencia cardíaca bajita, alta, con nervios, con susto, una cosa es la frecuencia y otra es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Mira, dos lecturas completamente importantísimo distintas. lo que dices, Ivonne, importantísimo, y además porque aquí surge un tema que tú ya esbozaste al comienzo, pero que es fundamental. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la capacidad que tiene tu corazón de cambiar la frecuencia cardíaca con cada latido, basado en el concepto que los espacios entre las contracciones nunca son iguales, se acortan, se alargan. Al acortarse entran más latidos en un minuto, sube la frecuencia cardíaca. Al espaciarse caben menos latidos en un minuto, baja tu frecuencia cardíaca. Y que de la unión de esos puntos, de esos cambios con cada latido, si yo uno esos... Se forma una onda. Se forma una onda. Y esa onda es tu variabilidad. Esa variabilidad es casi como una huella digital tuya. No depende de tu frecuencia cardíaca. Tu esposo, con frecuencias cardíacas bajas de deportista, bradicardia fisiológica, tiene una variabilidad que es de él y que yo la puedo ver con alta frecuencia o con baja. Si él está en un momento estresado, su variabilidad es la misma que cuando está totalmente relajado con una frecuencia cardíaca más baja. Punto número 1. Y 2, y aquí viene lo más importante. El corazón cambia la frecuencia cardíaca con cada latido y aquí es donde la neurocardiología comienza a asomarse a la espiritualidad, Ivonne, que es la parte más bella de esto, porque tu corazón tiene que responder cada milisegundo de la vida, desde el día 22 hasta el momento actual, hoy, al sistema nervioso automático. Claro. Que tú nombrabas, que es el simpático y el parasimpático, que son las dos ramas. El sistema nervioso simpático acelera tu corazón. Y el sistema nervioso parasimpático frena tu corazón, baja la frecuencia. Y los dos interactúan en tu corazón cada milisegundo de tu vida. No paran un solo segundo, un solo milisegundo. Siempre están interactuando. ¿Qué pasa? Si estás en estrés, en preocupación, haciendo deporte, predomina el simpático. Entonces sube la frecuencia cardíaca, predomina más que el parasimpático. Pero si estás en calma, en tranquilidad, domingo en la tarde, asadito en casa, luego un ratico en la hamaca, baja la frecuencia cardíaca porque predomina el parasimpático. Pero no quiere decir que el simpático deje de trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? La forma en que tú reaccionas al simpático parasimpático es como cuando vas en un carro, aceleras y frenas todo el tiempo. Entonces el carro sube la velocidad a 90, baja a 54, sube porque vas acelerando y frenando. Por eso es que el corazón nunca está en una sola frecuencia cardíaca. Y esa respuesta al simpático parasimpático, Ivonne, se llama resiliencia fisiológica. Es la forma en que tu corazón se adapta a la aceleración o al freno. Y lo más bello de todo, de acuerdo a cómo tú reaccionas fisiológicamente, reaccionas afuera en tu vida. En palabras prácticas, la variabilidad de tu frecuencia cardíaca es la mejor medición de tu resiliencia en la vida. A altas variabilidades reaccionas bien al simpático parasimpático, subes mucho la frecuencia, la bajas mucho, tu corazón reacciona bien, quiere decir que tú reaccionas bien a los retos dualidad de afuera. Ya no simpático parasimpático, sino los estreses, los retos de la vida. La resiliencia es directamente proporcional a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Me encanta. Me quedo con resiliencia. Mi resiliencia frente a la vida. Ojo, que no estamos hablando ya de solamente mi parte física, de salud, que también podríamos verla, sino cómo enfrento yo la vida, cómo la vivo, cómo la experimento. Lo puedo, o sea, tú puedes saberlo midiéndome la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Claro. O sea, Ivonne, en términos prácticos,
la capacidad que tiene una persona para enfrentar ya no la dualidad fisiológica, simpático-parasimpático, sino la dualidad de la vida, ¿no? La alegría, la tristeza, ¿cierto? La abundancia, la carencia, cualquiera que sea el reto que tengas en tu vida. Tu capacidad de enfrentar la dualidad de la vida está directamente proporcional a la capacidad que tiene tu corazón para enfrentar la dualidad fisiológica simpático-parasimpático. Por eso, esa capacidad que tienen tantas personas, Ivonne, para enfrentar la vida, para no dejarse llevar por la vida, por los retos, para no achicarse ante los momentos difíciles, sino crecer desde ahí, está directamente proporcional con una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y al revés, la persona que se queda chiquita ante la vida, que el reto se lo lleva por delante, que siente que no tiene la capacidad de enfrentarse a ese momento de vida, está asociado usualmente con variabilidades pequeñas. Pero ahora que nos dices que lo no físico lo podemos ver en lo físico, que nos hablas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a entrar a hablar entonces qué significa qué es ser coherente y qué es ser incoherente. Porque ya sé que lo que me lo mide es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea que ya sabemos que tenemos mucho más información que simplemente 70 latidos por minuto. Y ahora vamos a entender qué pasa cuando hay coherencia y cuando no hay coherencia. Pero antes de eso, y ya que hablamos del sistema nervioso y que hablamos que desde bebés, o sea, ya entendimos que cuando nos gestamos dentro de la pancita de mamá, primero se formó el corazón y ese corazón mandó una información y después, días después, comienza a formarse el cerebro. Eso sigue pasando el resto de la vida, ¿no? Así es. Y para mí fue como un wash entender que el corazón y el cerebro siempre están comunicados. Y la forma más bonita fue, hay 8 o 9 carriles que van del corazón al cerebro y solo 2 carrilitos van del cerebro al corazón. Cuéntanos un poquito de eso y cómo se comunican, porque después de eso vamos a entender si esa comunicación es coherente o es incoherente. Y vamos a poder entrar incluso en gente que se recupera de enfermedades o no. Absolutamente. Entonces cuéntanos un poquito qué es eso que se comunican entre el corazón y el cerebro. Ivonne, tú lo has esbozado maravillosamente bien, es esto, mira. Después de que el Instituto HeartMath identifica el pequeño cerebro del corazón, que tiene en claridad que capta las emociones con las que tú vives, y luego identifican la variabilidad de la frecuencia cardíaca como esa forma en que el corazón expresa su capacidad de lidiar con el simpático parasimpático, el proceso sigue y el tema es a dónde va esta información, tanto la que se capta emocionalmente con el cerebro del corazón como la variabilidad. Entonces comienzan a investigar y rápidamente entienden que el nervio vago comunica el pequeño cerebro del corazón con el gran cerebro. Ese nervio lo que hace es llevar información o en los dos sentidos, pero como tú decías muy bien, Ivonne, de los 10 carriles de la autopista, 8 carriles suben y solamente 2 carriles bajan. Entonces viene una primera, digamos, propuesta de HeartMath, año 94-95, en los que dicen ellos, oye, me estás diciendo que un corazón que capta las emociones tiene 8 carriles para contarle de las emociones al cerebro racional y ese cerebro de arriba solo 2 que bajan hablándole al corazón más emocional. ¿Será entonces que las emociones son más importantes que lo que nos han dicho toda la vida? Entonces, ¿qué pasa? Mira esto tan bello. Comienzan a investigar y se dan cuenta de esto que tú lo viste en vivo y en directo en los talleres. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es esa onda eléctrica que ya hemos comentado, que se genera por los cambios en la frecuencia con cada latido, sube por el nervio vago. Y le está contando el corazón al cerebro cómo respondo yo como corazón a la dualidad fisiológica para decirle al cerebro cómo estoy preparado para enfrentar afuera la dualidad del mundo físico. Aparte de eso, esa variabilidad te habla de tu salud física, mental y emocional, que es un tema que podemos evaluar luego. Pero ¿qué es lo importante? ¿Dónde estuvo el gran descubrimiento, Ivonne? Y esto cambió totalmente. Esa onda que sube es impactada por el cerebro del corazón chiquito para contarle a la onda qué emoción está captando en ese momento de tu vida afuera. Si estás en emociones que llamamos no reconstitutivas, rabia, tristeza, miedo, incertidumbre, entonces la onda que sube por el vago es informada de que estás en rabia, tristeza, miedo, incertidumbre y adquiere una morfología irregular, cortada, asimétrica, como cuando ves una onda de audio en los dibujos clásicos con interferencia, con ruido.
Esto se llama ritmo cardíaco incoherente o incoherencia cardíaca. Pero si la misma persona está experimentando con la misma variabilidad, que es como su huella digital, una emoción reconstitutiva, amor propio, amor incondicional, certeza, alegría, agradecimiento, compañía, compasión, el corazoncito le informa el pequeño cerebro del corazón a la variabilidad, y la variabilidad ahora sube por tu nervio vago con una onda regular, perfectamente simétrica, redondeada, sin ningún tipo de corte, totalmente limpia, preciosa a la vista, y se llama ritmo cardíaco coherente o coherencia cardíaca. Entonces, el gran descubrimiento es la variabilidad, que es el lenguaje del corazón, cambia su morfología dependiendo de la emoción captada por el pequeño cerebro del corazón. Y ahora sube por el vago una información con determinada morfología. Y luego ya vendrá, Ivonne, y seguramente lo tocaremos ahora, que esa información sube a tu cerebro en la cabeza para regular tu salud física, mental, emocional, dependiendo de lo que subió, y tu cerebro va a responder totalmente diferente si la onda es incoherente o coherente. Yo les quiero contar que en los talleres que he estado con Jorge y con su equipo, y a mí me midieron con el, ¿cómo se le llama el aparato? Un pletismógrafo. Pletismógrafo, que se pone, no nos podrás contar por qué en la oreja, pero se pone en la oreja y te mide esa variabilidad. Y es increíble ver cuando estamos en el ruido, porque te empieza a medir desde siempre, cuando estás en el ruido, cuando no estás concentrando, cuando estás simplemente en el ruido, ves la onda como es así como con picos. Es más, a los que les guste toda la parte musical es con picos, con picos, con picos, con picos, y es cortada, tiene picos, picos. En la medida en que empiezas a hacer estos ejercicios de coherencia y traes a tu conciencia, voy a hablar de conciencia un poco, traes a tu conciencia una emoción elevada, renovadora, reconstitutiva, como la queramos llamar, como el amor propio, como la imaginación, como la visualización de eso, que te sientes pleno completamente. Miren, es impresionante, y yo quiero contarles, la onda empieza a ponerse bonita, armónica, linda, o sea, redondeada, deja de tener picos, deja de tener, y esto pues para mí fue un descubrimiento increíble. Además, lo que sientes, y allá voy a que parte de lo que yo he estudiado y lo que nos dice la neurociencia ya en la parte del cerebro, es que nuestro cerebro no distingue que en ese momento yo esté con miedo porque tengo un león enfrente y me está persiguiendo, a que yo tengo miedo porque no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Esa emoción del miedo para el cerebro es exactamente igual. Por lo tanto, si yo en este momento traigo a mi conciencia una emoción de amor, de gratitud, de sentirme en eso que yo me imagino desde ya que existe en mi vida, así todavía incluso no lo esté experimentando, el cerebro lo recibe igualito. Y empezamos a ver esa onda linda coherente. Correcto. Entonces ya empezamos a decir, cuando la onda que sale de mi variabilidad de la frecuencia cardíaca es cortada, normalmente está influenciada por una emoción no renovadora. Y lo puedes medir. O sea, alguien que llega a tu consulta, entonces vámonos un poquito a la parte más, yo quiero que entremos también en la parte un poquito cerebral y de ondas, pero vámonos a la parte netamente médica. Llega un paciente, tú nos contabas, me has contado ejemplos, un paciente con cáncer, por ejemplo, una noticia, acaba de recibir la noticia de cáncer, y te llamó, Jorge, voy a verte en este momento. Y ese paciente llega muerto de miedo, con angustia, con incertidumbre, que también son varias, o sea, no estamos diciendo que no las sientas, pero llega así y así se mantiene. ¿Qué pasa con esa variabilidad a la de un paciente que en el momento que recibe la noticia dice, sí, tengo miedo, pero me lo voy a vivir desde un lugar de emoción renovadora? Voy a sentir gratitud por lo que tengo, voy a vivir este proceso desde un lugar amoroso, voy a seguirme queriendo mucho. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia que has tenido? Y cuéntanos casos, cuéntanos un caso. Claro, es perfecto, Jorge, lo que dices, Ivonne, y aquí está, digamos, el punto crítico. Retomando tu ejemplo, si la persona que recibe un diagnóstico de una enfermedad neoplásica, un carcinoma grado 4 metastásico, y que incluso le dicen en ese momento de la consulta que tiene una perspectiva, un pronóstico de vida de 6-8 meses, y sale de esa consulta casi ya con una sentencia casi de muerte de esa consulta. Entonces, ¿qué pasa en las dos versiones que tú dices? La persona que recibe esa información y la emoción que se genera inmediatamente es de miedo, por supuesto, incertidumbre, tristeza. ¿Por qué a mí?
etcétera, 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 Rabia. esas emociones son captadas por el pequeño cerebro del corazón. Entonces hagámoslo todo el proceso. El pequeño cerebro del corazón le cuenta tu variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces tu variabilidad comienza a subir por el nervio vago, cortada, irregular, asimétrica, y llega a 3 lugares. Primer lugar, corteza prefrontal. La corteza prefrontal maneja toda la parte cognitiva e intelectual, que para temas fundamentales resumidos son tu toma de decisiones, tu foco en lo que haces, ¿cierto? Tu memoria, tu creatividad, tu imaginación y la forma en que percibes el mundo para ti. Entonces, en ese momento, cuando la onda que sube es cortada y regular, porque viene de emociones negativas, no reconstitutivas, tu corteza prefrontal la ve llegar, entiende que es cortada, sabe que estás en emociones negativas y la corteza prefrontal se cierra. Entonces la persona comienza a sentirse bloqueada mentalmente, toma las peores decisiones, no se puede enfocar en lo que hace, la vida se convierte en que no puede enfocarse, no es creativo, no es imaginativo, su memoria se afecta y comienza a tener una capacidad mental, digamos, reducida, que tú lo comienzas a ver en las personas que están sufriendo o que están en problemas graves, incluido este ejemplo. Punto número 2, la información sube también a tu amígdala. La amígdala es una estructura en el centro del cerebro, en la cabeza, del tamaño de una arveja, que es la grabadora biológica más impresionante que tiene el ser humano. Todo lo que ha sido emocionalmente impactante para ti en tu vida, todo. Pasa por la amígdala. Claro, positivo o negativo, pero con énfasis en lo que ha dolido, en lo que te ha hecho sentir una emoción negativa, está guardado en tu amígdala con precisión perfecta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estás en emoción negativa, sube la onda incoherente, llega a la amígdala y la amígdala lo que ve cuando le llega incoherencia es: debo hacer consciente en el pensamiento de esta persona todo lo que ha ocurrido en la vida que se parece a lo que está ocurriendo, negativo que se parece a lo que está ocurriendo. Y es cuando, aparte de estar bloqueado mentalmente, emocionalmente estás llevado. Cantidad de pensamientos negativos, recuerdas toda la gente que ha muerto de cáncer en tu familia, cómo pasó todo el proceso, cómo ninguno logró salir adelante, toda la parte negativa de la enfermedad, y tu amígdala se encarga de recordártelo cada milisegundo. ¿Eso es el secuestro amigdalino? Es el famoso secuestro amigdalino o amigdalar. Correcto, okay. Entonces estás emocionalmente llevado también. Y punto número 3, que este es muy impactante y tú lo comentabas antes. La onda incoherente sube a una región que se llama eje hipotálamo-hipófisis. Y el eje hipotálamo-hipófisis regula tu salud física, las hormonas, la neuroquímica, toda esa parte. Todo lo que circula en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Como el ritmo es incoherente, llega allí y inmediatamente la hipófisis sabe que estás en sufrimiento, incertidumbre, miedo, tristeza. ¿Por qué a mí? Y libera las hormonas de la rabia, la tristeza, el miedo y la incertidumbre. Y tu cuerpo se llena de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Pero ahí no termina. Como la hipófisis es la jefa del sistema endocrino, todas las glándulas endocrinas que le reportan a la jefa ven que ella liberó las hormonas del estrés y todas ellas siguen la orden y liberan 1500 a 1600 químicos adicionales, y entonces tu cuerpo ahora tiene circulando 1600 químicos de la rabia, la tristeza, el miedo, la incertidumbre. Y esto va por la sangre, llega a mis células y mis células siguen la enfermedad con la que venían y lo aceleran seguramente. Claro, entonces tu célula, es una parte bellísima porque se une con la epigenética, Ivonne, y es: la sangre lleva estos químicos a todas las células del cuerpo. Y mira lo impactante de esto: un ser humano promedio, adulto, tiene 50 billones de células en su cuerpo. Quiere decir que 50 billones de células reciben el flujo sanguíneo con 1500 químicos que le están diciendo a la membrana celular que afuera tus emociones son rabia, tristeza, miedo, incertidumbre. Y mira lo interesante de esto: las emociones no físicas se convirtieron en 1600 químicos físicos. Lo no físico se convierte en físico. Y ahora tu membrana celular se entera porque saborea la sangre y dice: estás en rabia, tristeza, miedo, incertidumbre. Y viene lo más increíble, Ivonne. La membrana celular le cuenta al núcleo a través de un segundo mensajero. El núcleo le cuenta al DNA. Y el DNA, dentro de cada célula de tus 50 billones, se entera de que estás en rabia, tristeza, miedo, incertidumbre. ¿Y qué hace? Activa o desactiva genes en tu estructura del DNA para corroborar la bioquímica de enfermedad que tienes circulando, y estás creándote enfermedad en vivo y en directo. Estás promocionando la enfermedad que te diagnosticaron. Por eso las profecías tienden a cumplirse. Te quedan 6 meses de vida, te quedan 8. Cuando tú entras en las emociones correspondientes, comienzas a hacer que la química del cuerpo se encargue y que te vayas en 6 a 8 meses. Y ahora, Ivonne, ya súper resumido por las redes. Lo bonito. Lo bonito. La persona que le dicen: tienes el mismo cáncer,
Tu perspectiva es de 6 a 8 meses, pues la persona sale de la consulta y le dice a su esposo o a su esposa, oye, ¿por qué tienen que ponerme caducidad, ¿no? en una notica? Me he enterado de tanta gente que sale hoy en día, sé que hay unas posibilidades increíbles para sanar, voy a tomar esto desde una percepción más bonita. Vamos a averiguar de la gente que escuchamos que ha sanado, sabemos que hay nueva información por allí, voy a emocionarme, voy a agradecer, porque la enfermedad trae siempre información para la vida, y voy a tomar esto desde una emoción más bonita de agradecimiento y voy para adelante. ¿Qué ocurre? Ante la misma circunstancia en el mundo físico, el mismo diagnóstico, la percepción de esta persona es totalmente diferente al de la otra. Por eso decimos siempre en neurocardiología y física cuántica, no es lo que pase afuera, es tu percepción de lo que pasa afuera. ¿Y qué pasa? Ahora tu corazón capta emociones de alegría, de esperanza, de posibilidades, de tranquilidad. Y sin embargo afuera hay un diagnóstico de cáncer grado 4. Entonces la variabilidad sube totalmente redondeada. Entonces tu corteza prefrontal se abre. Eres activo mentalmente, tomas buenas decisiones, estás enfocado en lo que está ocurriendo en tu proceso de sanación, te enfocas en lo que haces, eres creativo e imaginativo. 2, sube el ritmo coherente, bonito, y tu amígdala lo ve llegar coherente y dice, me quedo callada. Cuando el ritmo es coherente, la amígdala se queda callada y entonces tu parte emocional está tranquila. No estás llevado por la emoción y por los recuerdos de toda tu experiencia emocional. Estás en el aquí y en el ahora. Y punto número 3, llega la onda coherente al eje hipotálamo-hipófisis. La hipófisis se da cuenta que estás en agradecimiento, en bienestar, y libera la dihidroepiandrosterona, la hormona del bienestar y del rejuvenecimiento. DHEA. La DHEA, la hormona del rejuvenecimiento. Claro. Es una hormona que va por tu cuerpo y produce casi efectos que limpia células anormales, produce efectos en los cuales desinflama tejidos, aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos, mejora el óxido nítrico, tus tejidos reciben más sangre, más oxígeno, y aparte de eso, todas las glándulas del sistema endocrino, ante la liberación de la DHEA, liberan 1500 químicos adicionales y ahora tu cuerpo está lleno de hormonas y de moléculas químicas de sanación, que van por los tejidos limpiando, desinflamando, haciendo el proceso de tu farmacia interior, y ahora llegan a los 50 billones de células. Y los 50 billones de células saborean en la membrana celular la bioquímica del bienestar, le cuentan el núcleo del DNA, y el DNA activa genes que producen proteínas en el ribosoma que salen a tu sangre a promover más la salud, y te estás creando salud en vivo y en directo. Y tienes casos que nos puedes contar de personas que tenían una caducidad con un diagnóstico de 8 meses y qué ha pasado con ellas. Pasa, mira, y bueno, y lo más bonito es, esto ahora pasa a diario. Personas, por darte un ejemplo que tú me decías algo concreto, Ivonne. Ayer, paciente con carcinoma de páncreas, un cáncer en páncreas, que es un tema bastante complejo, una persona de unos 75 años de edad. Estaba en todo su proceso, comenzamos a hacer coherencia cardíaca, llevamos aproximadamente 2 meses el trabajo. Está mejor que nunca, Ivonne. O sea, está en el momento más bello de su vida. No sabes lo que es la energía de esta persona, lo que es la felicidad con la que vive la vida, porque entendió que en el cambio de esa experiencia estaba el cambio en su salud a voluntad, que si él percibía la enfermedad desde lo positivo, desde la alegría, además entendiendo ahora toda esta información científica, sabiendo que es ciencia que soporta el cambio en tus emociones para sanarte, comenzó a hacerlo en su vida. Y lo más bonito, Ivonne, la cita de ayer es porque me llevaban la escanografía en la cual el tumor ya no está en el páncreas. Y esto ocurre con muchísima frecuencia, mucho más de lo que creemos, Ivonne. Ocurre con frecuencia. Entonces comenzamos a entrar en unos temas que son muy especiales, que tienen que ver con ese poder del ser humano para generarse salud física, mental y emocional a voluntad. Y aquí hablamos de un tema netamente físico, bioquímico, bueno, todo lo que tiene que ver con todas estas células, o cancerígenas o no cancerígenas, pero eso también pues repercute incluso en las cosas más sencillas, porque entonces yo quiero pensar en este instante que estamos hablando de temas, el pesimismo o el optimismo. Ya de por sí esto me da pie para decir, esas personas que normalmente ven las cosas con pesimismo, que dicen, otra vez me pasa a mí, pero preciso era, pues precisamente el mensaje y la emoción que está recibiendo su pequeño cerebro le va a dar la razón, ¿no? O sea, claro que sí. Le va a dar la razón, claro, porque esto va a ir y va a ocasionar, y al final terminas generando, de pronto no sé si lo voy a decir bien, un campo alrededor tuyo que te hace hacer match con lo que tú decías que querías tener razón, positiva o negativa, o sea, o con el optimista
que genera todo el tiempo una vibración a su alrededor, y creo que tú nos decías, de pronto digo el número mal, pero que es que nuestro cerebro es 5.000 veces más magnético que nuestro... El corazón. El corazón es 5.000 veces más magnético que nuestro cerebro. Sí. Y como 1.000 veces más genera campo eléctrico también que el cerebro. O sea que de alguna forma cuando yo me enfoco aquí, puedo hacer match con muchas cosas. Claro, claro. Que me van a dar la razón. O me van a dar la razón desde lo que quiero vivir bien, o me van a dar la razón desde donde me estoy enfocando en una emoción negativa. Correcto. Eso me parece fantástico. Correcto. Ivonne, de hecho, ahí has tocado, mira, dos temas que son súper interesantes. La mejor información que tenemos hoy en día de la forma en que vivimos en Occidente nos dice que pasamos entre el 80 y el 85% del día en emociones no reconstitutivas. Y cuando pensamos en nuestras vidas usuales, y yo lo viví en mi vida corporativa y seguramente tú también, claro, nos pasamos la vida entre los miedos, los temores, las incertidumbres, la competencia, la necesidad de producir resultados, etcétera, etcétera, y vivimos el gran porcentaje del día en emociones no reconstitutivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tu pequeño cerebro del corazón está captando continuamente el gran porcentaje del día emociones no reconstitutivas. Por consiguiente, 80-85% del día tú mandas por el nervio vago ritmo incoherente, lo cual quiere decir que tu salud física, mental y emocional no están 85% del día en su mejor desempeño. Estás en bioquímica del malestar, estás en bioquímica del estrés, estás con la amígdala usualmente disparada y tu capacidad mental nunca está a tope. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos ahí, y entonces si vivimos ahí, mandamos esa información continuamente, y viene el segundo punto, que es espectacular, que tú lo tocabas ahora, Ivonne. Todo órgano del cuerpo genera un campo electromagnético. Dependiendo de su tamaño y del número de células que tenga, ese campo será más grande o más pequeño. Lo interesantísimo es que el corazón, con el tamaño del puño de una mano y sin ser un órgano de los más grandes, por supuesto, genera el campo electromagnético más grande del cuerpo. Que tú lo decías muy bien, 5.000 veces más potente desde la perspectiva magnética y 100 veces más potente desde la perspectiva eléctrica. ¿Y qué pasa? ¿Qué irradia ese campo? Ese campo, como es generado por tu corazón, irradia emociones. Como el corazón capta emociones, el campo irradia tus emociones. Y ese campo se extiende como mínimo 3 a 4 metros por fuera de tu cuerpo. ¿Por qué 3 a 4 metros? Porque los aparatos que han utilizado para medirlo solo alcanzan a 3 o 4 metros. Seguramente es mucho más amplio que eso. Lo que quiere decir es que vamos en una especie de burbuja 360 grados, porque nos rodea 360 todo el día. Aquí estamos tú y yo compartiendo nuestros campos, claro, ¿cierto? Y entonces ese campo irradia tu vibración relacionada con tus emociones. Y todos sabemos que las emociones vibran. Hace muchos años que se saben que vibran y están medidas perfectamente una por una. Entonces tú irradias tus emociones y ellas vibran y generas tu campo electromagnético. Y ese campo es el que genera, entre otras cosas, la famosa vibra. Por si conoces a alguien y dices, oye, cuando yo hablo con esta persona, qué rico se siente, cómo se siente, pues estoy en sus 3 o 4 metros medibles, medibles. Y estás en una frecuencia de vibración parecida a la de él, entonces tú lo percibes como una vibra bonita. O al revés, conocí a una persona que vibra tan fea, sí, porque entonces tus campos se mezclaron y vibran en diferentísimas frecuencias y se siente feo. Ese es el campo electromagnético. Ese campo, para que la gente lo perciba, se mide con un magnetómetro. Es muy fácil de medir, un aparatico no muy grande, y tú puedes medirlo en la consulta. Entonces todos tenemos ese campo. Y para cerrar, Ivonne, lo que tú decías, en lo que sabemos al día de hoy, ese campo irradia tus emociones, lo compartes, pero es el campo que le informa, como lo quieras llamar, al campo de las infinitas posibilidades, al campo cuántico, si se quiere, de cómo estás percibiendo tu experiencia de vida, con qué emociones, y el campo se comunica con ese campo tuyo. Increíble. Y entonces la vida por eso tiende a manifestarse de acuerdo a las emociones que tú estás irradiando. La sintonía como la radio. La sintonía como la radio. Como la radio. Están las ondas en lo que no veo, y yo cojo un aparatico y sintonizo y escucho la canción que quiero escuchar. Lo mismo pasa con mi corazón. Todo esto suena maravilloso, y de hecho hay una estadística que también nos la diste que a mí me impresionó mucho, y es que no solamente en Occidente vivimos un 85% del día en supervivencia, ¿no? En pura supervivencia y en emociones no reconstitutivas, sino que además el 95%, de pronto yo me equivoco, el 95% de los días repetimos lo mismo. O sea, además de que vivo en el 85%, normalmente yo repito
en un 95% de lo que pasó el día de ayer y lo que pasó el día de antier y lo que pasó la semana pasada y lo que pasó hace un mes. O sea que esto, si no hago conciencia, y este es el llamado y por eso estos espacios, hay un 5% que todos tenemos al que podemos en este momento acudir para decir, hey, yo puedo hacer conciencia y ahora quiero que le cuentes y le contemos a todos que no es tan difícil. Porque entonces uno creería que con todo esto, imagínense el aparato para medirme la variabilidad, el magnetrómetro para medir el campo magnético, las emociones, el nervio vago, la variabilidad de la frecuencia. Son muchos como indicadores, ¿no? Muchos indicadores. ¿Qué hay que hacer para comenzar a mejorar mi coherencia cardíaca? Claro. Cuéntanos, porque yo creo que ahí es donde todos vamos a decir, ay, yo quiero, ya sé. Claro. Que mejorando mi comunicación de mi pequeño cerebro con el cerebro voy a generar bienestar físico, mental y emocional. ¿Qué hay que hacer? Claro. ¿Es muy difícil? Ivonne, la belleza de esto es que es bastante fácil, y la belleza justamente de esto es que las técnicas son súper sencillas y que incluso hay temas que trascienden el concepto mismo de la técnica, Ivonne. Un ejemplo fácil. Cuando tú entiendes que al final coherencia cardíaca es desde la perspectiva de la aplicación, si yo, más allá de la experiencia que estoy viviendo del mundo físico, que probablemente me esté retando, que incluso puedo estar pasando por un momento de los más complejos de mi vida, pero si yo entiendo cómo funciona todo esto en base a la ciencia que hoy tenemos, y entiendo que la emoción con la que yo esté viviendo la experiencia determina la onda coherente o incoherente que suba por mi vago, y que eso determina mi salud física, mental y emocional, con las cuales enfrentaré de mejor o peor manera justamente la experiencia que me duele, entonces comienzo a entender que más allá de lo que pase afuera, debo comenzar a percibirme desde una emoción más bonita. Entonces la gente dirá, oye Jorge, pero es que eso no es fácil, cuando la vida aprieta y cuando estás realmente mal, no es fácil uno sentirse agradecido ni estar uno feliz, es complicado, sí, pero como dice alguien muy especial en estos temas, hay un punto en la vida en que tienes que ser más grande que el entorno. El entorno te presiona a comportarte como siempre. Me está pasando esto, yo debo sufrir, debo sentirme mal, debo sentirme víctima. Esto es el entorno. Pero hay un punto en el cual tú dices, ahora que conozco la nueva información, respaldada por más de 1.400 publicaciones en las mejores revistas del mundo, ahora sé que de la emoción que yo viva ante esta experiencia depende mi salud física, mental y emocional, y de hecho depende inclusive de lo que yo cree para mi vida de aquí en adelante. Entonces voy a comenzar con cosas pequeñas. Un ejemplo, comenzar a agradecer por cada cosa pequeña que ocurre en tu vida. Y tú lo sabes muy bien, Ivonne, a veces uno no es consciente de las maravillosas cosas que uno tiene cada segundo de su vida. Despertarte cada mañana. Despertarte cada mañana, la duchita con el agua caliente o fría como te guste, poder desayunar, el poder encontrarse a media mañana con una persona y tomarse un cafecito, la experiencia del trabajo, el tener la posibilidad de trabajar, el poder disfrutar de un almuerzo, cosas que uno da por hecho, ¿no? El ir por la calle y que el día esté soleado y esté uno disfrutando de una caminata. Cuando uno comienza a ser más consciente de las cosas que la vida te da y agradeces por cada una, resulta que terminas agradeciendo 15 veces al día el primer día, pero el siguiente 30, y a la siguiente semana ya haces automático y agradeces 50, 80, 90 veces al día. Cada vez que agradeces, tu corazón entra en coherencia cardíaca, porque el corazón lee el agradecimiento como algo que te pasó y que estás agradeciendo, algo bonito, y el corazón entra en coherencia cardíaca. Tú estás practicando sin hacer ninguna técnica. Agradece a la vida, punto número 1. Y 2, las técnicas son muy sencillas, Ivonne, y tú sabes, viviste varias veces, por ejemplo, la coherencia rápida. Les explico qué es coherencia rápida para que ustedes lo hagan, y es un ejercicio de 3 minutos. Uno se enfoca en el área del corazón, que no quiere decir nada diferente a que estás en una salita de espera, vas en el Transmilenio, estás en el Uber, estás camino al trabajo. Simplemente te enfocas en el área del corazón, que lo puedes hacer llevando tus manos al corazón o simplemente visualizando el área de tu corazón como si tú estuvieras afuera como observador. ¿Ese paso por qué se hace? 30 segundos. Porque le estás diciendo a tu cuerpo que estás llevando la energía al área del corazón. Te estás enfocando ahí, tu conciencia, porque ahora entiendes que este es el lugar desde el cual creas tu bienestar. Punto. 2, comienzas a respirar lento y profundo. 1 minutico en que respires con calma y con tranquilidad. La técnica básica no implica por ahora una técnica de respiración especial. HeartMath investigó 30 años para decirte, con que respires con pausa y con conciencia y con tranquilidad,
tu sistema nervioso parasimpático se Lo activa empieza a entender. y comienza tu cuerpo a tranquilizarse y haces que tu cuerpo entre en calma. Y paso número 3, después de respirar profundo un minutito, traes a tu mente la imagen de algo que te haga sentir una emoción bonita. La mascota que tienes en tu casa, una persona que adoras con la que sales a tomarte un cafecito de vez en cuando, el lugar en el mundo que te fascina. Puede ser un parquecito cerca de tu casa o cuando vas de vacaciones. Un hobby que te encanta, un éxito anterior. Lo enfocas 15 a 20 segundos en ese lugar. Vuelves a vivir la emoción y permites que tu corazón se emocione como cuando estabas en ese lugar o con esa persona. Y oh magia, si estuvieses conectada en este momento al pletismógrafo, vas a ver que si tú logras que tu corazón se emocione, tu cerebro, como tú muy bien dijiste, Ivonne, no diferencia los tiempos. Para tu cerebro está ocurriendo otra vez y automáticamente entras en coherencia cardíaca y se redondea la onda, que fue lo que tú viste en las técnicas. Increíble. Y entonces, ¿qué ocurre? Que has descubierto que con 3 minuticos en los cuales te enfocas en el corazón, bajas tu respiración y piensas en algo bonito de tu vida, tu corazón entró en coherencia. ¿Y qué ocurre cuando lo haces 2, 3, 4 veces al día? Son 3 minuticos. Y a eso le sumas el agradecimiento cada vez que puedes. ¿Qué sucede ahora? Que tu cuerpo está entrando en coherencia 20 veces al día, 30, y comienza a acostumbrarse. Y entonces comienzas a desplazar ese 85% del día en emoción negativa y ahora pasas ya no un 15, sino un 25, un 30 en emoción positiva. Y comienza entonces a cambiar la bioquímica, la amígdala está callada más tiempo, tu capacidad mental se eleva, tu campo electromagnético irradia mejores emociones y oh magia, Ivonne, a las pocas semanas, porque es rápido, la vida comienza a manifestarse de manera diferente. Esto parece increíble, pero lo vemos todos los días. Y es magia. Ahí es cuando a mí me encanta hablar de la magia, porque la magia no necesariamente es de varitas mágicas. Y fíjate que también quiero como traer un llamado a... Hemos crecido, y tú lo decías, como cargados con mucha información, ¿cierto? O sea, hemos crecido cargados con esta información. O sea, como que quiero traer el llamado a él, no es nuestra culpa. O sea, no era consciente, no habíamos sido conscientes de lo que nos estaba pasando. Incluso hoy nos podríamos demorar aquí con Jorge mucho tiempo, porque quisiera haberle preguntado, y no sé si nos los puedes dar en 2 minuticos, ¿qué pasa? Porque hablamos de qué pasaba con un bebé, pero resulta que durante los primeros 7 años de nuestra vida logramos llenar lo que nos va a regir casi que por el resto de nuestra vida en ese 80-85%. Y por eso de pronto, Jorge, no sé si nos lo cuentas en lo más corto posible, porque nuestro cerebro así lo captó. O sea, no es nuestra culpa. Y antes de que nos lo cuentes, quiero dejar como esa otra parte, es, ya que vamos a entender que no es nuestra culpa y que nuestro cerebro así lo captó, hoy tenemos el antídoto. O sea, tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestra conciencia, tenemos en nuestra respiración, tenemos en nuestra atención, en este órgano maravilloso del corazón, ese antídoto que te permite ir cambiándolo, ir cambiándolo, ir cambiándolo, y no necesitas... Mire, por eso quería decirles, después de toda esta explicación científica, no necesitas grandes trabajos. No. Claramente, si quieren profundizar en estos temas, también le voy a pedir a Jorge que luego nos cuente dónde lo encontramos. Hay unos talleres fantásticos y maravillosos que vamos a poner también aquí, Jorge, a disposición de quienes nos escuchen. Pero como que quisiera ese último llamado a decir, hasta ahora no eras responsable, porque no eras consciente de eso que pasa en tu vida. Pero hoy ya no vas a quedar igual. Si escuchaste este podcast, si escuchaste este episodio, ya no te puedes hacer el de las gafas, porque hoy ya tienes la información para saber que ahora sí, no era tu culpa, pero ahora sí es tu responsabilidad qué haces con esta información y cómo vives tu vida. Si quieres, cuéntanos un poco resumido eso para antes de cerrar. Listo. No, Ivonne, importantísimo lo que dices y mira esto que de verdad que es perfecto para este momento. Fíjate cómo son las cosas. Siempre decimos en los talleres que si una persona asiste a un taller de estos y realmente está allí y no simplemente está escuchando y creyendo lo que dicen, no se trata de eso, sino que internamente está uniendo los puntos cuando escuche, esa persona cuando sale del taller ya no es la misma. Y sobre todo por una razón, porque puede convertirse o está en su poder ahora pasar de ser creador inconsciente a creador consciente de su experiencia de vida. ¿Qué pasa? Lo que tú dices muy bien, las creencias, pensamientos, emociones, las traemos desde esas creencias básicas y hemos actuado sin saber. Y hemos creado una experiencia física, creado nosotros sin saber que la estábamos creando, incluyendo tu cuerpo físico y lo que llamamos enfermedad.
Y ahora resulta que eres el creador y sabes cómo modificar esa información para crearte una versión tuya mucho mejor. Entonces siempre decimos, ahora es tu responsabilidad, ya lo sabes. Y es un momento en el cual se lleva, digamos, a la posibilidad del cambio. Dicho esto, Ivonne, y a lo que tú preguntabas, hay algo que es bellísimo entender y es esto. Tú decías, después de los 35 años de edad, eso lo sabemos con perfección hoy en día desde la neurobiología, entre el 90 y el 95% del día de un ser humano ocurre en automático y está manejado desde el subconsciente. El subconsciente, que está asociado a la región mesolímbica de nuestro cerebro, son esas creencias, pensamientos y emociones que tenemos ancladas allá en esa región mesolímbica. Y son especialmente importantes o preferenciales las que anclamos en los primeros 7 años de vida. Nuestro subconsciente gira alrededor de la creencia, información que nos dieron en los primeros años de vida. Entonces, para resumirlo, como te decía, súper pequeño. Cuando un bebé nace, Ivonne, si tú le hicieras un electroencefalograma, el bebé está en ondas delta. O sea, nace en sueño profundo. Por eso un bebé el primer año de vida duerme la mayor parte del día. Porque está todavía como estaba en la barriguita de mamá. Estoy durmiendo, solo me despierto porque estoy quemadito, porque tengo hambre, porque me duele algo y lloro y vuelvo y me quedo dormido. Al año de edad, el cerebro del bebé pasa de ondas delta a ondas teta. En ondas teta entra en profunda hipnosis. Esas ondas se mantienen del año 1 hasta el año 7, 8 de vida. ¿Qué quiere decir estar en ondas teta? Que lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú percibes, entra en tu cerebro como una verdad absoluta e irrefutable y se guarda en tu subconsciente como una verdad absoluta. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué escuchas en la mesa del comedor de tu casa? ¿Cuál es el concepto de tus padres de la vida, de la forma en que se vive la vida, del dinero, de la abundancia, del trabajo, de las posibilidades, de todo? ¿Cuál es la versión que estás escuchando? Porque ella entra en ondas teta, se guarda en tu región mesolímbica y queda guardada como una verdad absoluta. ¿Por qué hace el niño eso durante 7 años? Porque el niño fue soltado al mundo físico sin ninguna experiencia y él tiene que crear o tiene que descargar el software sobre el cual va a experimentar la vida física, su identidad, la vida. Y la descarga en esos 7 años en teta, escuchando papás, hermanos, tíos, abuelos, profesores, compañeros de colegio. ¿Y qué ocurre? Va entrando la información y él va creando la versión de la experiencia del mundo físico. Y si él escucha todos los días que el mundo es difícil, que la vida es complicada, que la vida es pura competencia, que el dinero no llega fácil en la vida, que hay que competir mucho en la vida, él descarga ese software como la forma en que la vida es de esta experiencia física y la va a intentar o va a reproducirla en su experiencia física. Y punto número 2, la otra parte que descarga un niño en esos primeros 7 o 8 años de vida ya no es solo la versión del mundo físico, la versión de él, vista desde los otros. Es cuando el papá, cómo se refieren tus padres de ti. ¿Cómo te regañan? ¿Qué te dicen? ¿Qué escuchas tú de tus compañeros de colegio? Eres muy alto, muy delgado, muy flaco, muy gordo, muy lento, eres malo para el deporte. ¿Qué escuchas de tus profesores? ¿Cómo te regañan? Porque todo lo que tú escuchas entra en teta como una verdad absoluta. Entonces esas palabras que uno utiliza de padre para regañar, que uno las toma como eres irresponsable. Para el niño es soy irresponsable y me quedé guardado ya con eso. Entonces a los 7, 8 años de vida se cierran las ondas teta, pasas a alfa. Y de alfa estás a un paso de pasar a beta. Y cuando estás en ondas beta, estás en la experiencia ya de tu vida. Y ahora eres tú experimentando el mundo físico. Y el software desde el cual lo vas a reproducir es el que guardaste en los 7 años de vida. Y ese software se mantiene y representa gran porcentaje de lo que experimentas en tu vida por encima de los 35 años de edad. Y esto me parece buenísimo porque, claro, ahí vamos a entender, ay, con razón. Pero no ve que es que así fue que me cargaron el software hasta los 7 años. Claro, con razón mi abuela decía, mi papá, mi mamá, ay, esa profesora que siempre me dijo, usted porque yo siempre cuento algo y es que a mí en el coro del colegio, una vez una de las monjitas me dijo, es mejor que no, que hagas solo la mímica. Pues dime, te alcancé a decir, dime cuándo yo iba a pensar que tenía una voz agradable si a mí me dijeron desde chiquita, tú solo haz mímica, tú no cantes porque como que suena horrible el coro. Sí, cosas de esas que parecen anécdotas y está bien. Entonces, podría yo quedarme ahorita con, claro, ya sé que la responsable fue la hermana que me dijo en tal, o mi abuela cuando me dijo, o mi tío que me dijo, o mi papá o mi mamá. ¿Qué es lo bonito que yo quiero que traigamos acá? Te puedes quedar ahí y no va a pasar nada, porque de hecho esto es una invitación
no pasa nada, sigues viviendo tu vida como la has venido viviendo y ahora con la información de, claro, a mí me cargaron esa información hasta los 7 años, luego los 7 a los 10, luego me acerqué al beta y en el beta me quedé fregado y difícil porque ahí llegó el cortisol a mi vida y me acabó el mundo, ¿cierto? Y me puedo quedar ahí, válido. Pero hoy con esta información, lo que te quiero decir y lo que quiero que todos escuchen, Jorge, y por eso gracias por estar aquí hoy, es que todo se lo podemos cambiar. Todo lo podemos cambiar, porque ahora no te puedes hacer de nuevo el de las gafas, no te puedes quedar con una información cuando sabes que tú tienes solo contigo y no depende del otro. Claro, yo puedo ir donde Jorge que me enseñe técnicas, eso sí, buenísimo, y ahora nos dejas donde nos enseñas más técnicas, pero es que yo sola puedo hacerlo, no necesito de nadie, necesito de mi conciencia, y por eso me encantó que en algún momento tú hablaste del flujo de la conciencia y de cómo vas pasando al revés, ¿no? ¿Cómo puedo ir ahora del beta al alfa, al teta, al delta, e incluso a un gamma por allá en éxtasis maravilloso y fantástico, y vivir la vida que yo quiero? No depende de nadie. No depende de mi esposo, no depende de mis hijos, no depende de nadie en mi vida. Este es el mensaje que yo creo que es bonito. Toda esta parte científica te lleva a encontrar las causas. Absolutamente. Pero unirlo con la espiritualidad y saber que puedes vivir la vida, se me hace un regalo maravilloso. Gracias. ¿Qué mensaje quisieras dejarle, Jorge, a quienes nos escuchan ahorita desde que somos seres del corazón? Porque lo lindo es decir, hoy nos damos cuenta que somos seres de la emoción, seres del corazón, y que el Principito no se equivocaba cuando nos decía que lo esencial es invisible a los ojos y que solo vemos bien desde acá. ¿Qué mensaje quieres decir? No, Ivonne, solo decirle algo que tú has esbozado ya. Estamos en un momento tan especial, Ivonne, de la experiencia del mundo físico, porque por fin hemos encontrado, descubierto y para Occidente respaldado desde la ciencia el poder creador que tenemos cada uno. Esas creencias que tenemos ancladas desde pequeños nos permitieron generar cierta forma de vida y cierta experiencia física al día de hoy. Lo hicimos sin conciencia, no sabíamos que ocurría así. Pero ahora por primera vez la ciencia te explica cómo lo creaste de esa manera inconsciente y cómo ahora con la información que tienes te puedes convertir en el creador consciente de tu vida. Hermoso. Para experimentarte en tu mejor versión. Y mira la belleza de esto, ¿no? Es la mejor contribución de la ciencia de Occidente al despertar de la conciencia que estamos viviendo ahora. No somos víctimas de la vida, somos creadores. Y no estamos acá para sufrir, estamos para experimentar la polaridad, crecer desde ella y disfrutar la vida en nuestra mejor versión. Esa es la invitación y hoy en día podemos hacerlo. Gracias, Jorge, o sea, me parece fantástico. Algo que yo no te haya preguntado que creas valioso decir. Ivonne, yo creo que lo llevaste maravillosamente bien y hemos hablado, claro, hay temas porque tú ya has hecho los niveles hasta el 3 avanzado, que por supuesto hay temas, pero creo dentro del contexto básico de lo prioritario estuvo maravilloso y está completo. No, pues les quiero contar que si quieren entender mucho más, Jorge, ¿dónde te encontramos para hacer talleres con todo tu equipo? Muchas gracias, Ivonne. Tú sabes, hacemos talleres para público en general, que los hacemos 1 o 2 veces al mes los sábados, y continuamente hacemos talleres para corporaciones, trabajamos mucho con tercera edad, trabajamos en alto rendimiento deportivo y trabajamos en educación, que son nuestros pilares fundamentales. Entonces, en cualquiera de esas áreas podemos trabajar o simplemente si se quiere participar en un taller lo hacemos los sábados. Nosotros somos HCP y seguramente, Ivonne, si tú me permites, luego lo ponemos allí, que somos Heart Connection Partners y hacemos todos estos programas y ahí en esa dirección nos encontramos y podemos desde ahí solucionar cualquier. Y además les quiero decir que si quedaron con ganas, miren, aquí podría haberle hecho preguntas. Cuando entramos en el mundo de la epigenética, no saben, hasta la desinflamación del cuerpo, que es una de las enfermedades que tenemos hoy, se pueden trabajar con coherencia cardíaca. O sea, hay miles de temas que podemos ver. Entonces, Jorge, no, pues yo súper agradecida, súper, de verdad, el corazón hoy, mi corazón está en una emoción súper elevada, súper renovadora en este momento, que espero que estén sintiendo los que nos están escuchando. Ivonne, mil gracias a ti, yo también feliz, gracias a todos y fue un placer estar aquí, Ivonne, muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes, no dejen de seguir conectados en Entre Voces. Ya saben que pueden suscribirse siempre, hay una campanita, les va a avisar cada nuevo episodio y aquí nos encontraremos una vez más. Ya saben que esta es la voz que viste nuestra alma y que conversamos siempre entre voces. Muchas gracias.
Hemos llegado al final de este episodio de Entre Voces, un rincón de voces vestidas. La música original de Voces Vestidas fue compuesta por David y Anini Casado, quien también realiza la producción del sonido de este podcast. La edición, el diseño y la diagramación estuvieron a cargo de Sara Múnera de Samalogy, quien también dio vida a la identidad visual de Voces Vestidas junto a Luciana y Anini Casado. Mi nombre es Ivonne Casado y estoy aquí con mi voz puesta para ti. Gracias por compartir este tiempo entre voces. Si crees que esta conversación puede acompañar a alguien más, compártela. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo episodio de Voces Vestidas, el viaje de la voz que viste el alma.